Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Eh, yo estoy muerto de sueño. Anoche, eh, ¿alguna vez has visto este meme de que sale el Mickey Mouse con ¿cómo se llama este perro? El Pluto. Sale el Pluto tirado en el piso muerto y sale el Mickey diciendo, así como, no sé, le dio, eh, típico meme. Es decir, imagínese ese meme, pero que dice, descansó en la semana de descanso. Llegué de la semana de descanso y estoy lleno, sí, pero hasta arriba de evaluaciones, trabajos que hacer. Ah, aparte perdí todo el ritmo, casi todo así como venía yo como avión trabajando súper bien y descansé en la semana de descanso y ahora hay como que me chanté así como que, no, y no, descansé en la semana de descanso. Y no, ah, entonces, bueno, perdí un poco el ritmo, la verdad es que perdí bastante el tiempo hoy día, se comparte, ¿cierto? Sí, es una cuestión. Bueno, la cosa es que me quedé hasta tarde preparando esta ayudantía y preparando otras cosas más. Entonces ahora estoy muertísimo de sueño. Y lo peor es que me da tanta pena porque siento que la ayudantía que le acabo de preparar es tan indecente, tan rasca, pero la hice con cariño, ¿eh? La hice con harto amor y traté de hacerla una ayudantía lo más completa posible y sintetizar todo en tres problemas. Gracias, gracias. Pero me da pena porque comparado con ayudantías de otros días, donde hay una hoja completa con apunte y toda la cuestión, aquí son tres problemas todos piñuflas, me da tanta pena. Pero voy a tratar de mejorarlo con la clase. De verdad me da hasta pena verlo. Es que me quedé hasta como las 2 de la mañana haciendo esto, ¿no? Ya, no importa. Le tengo fe a esta ayudantía. Bueno, eh, el día de hoy, a ver, estoy grabando, ¿cierto? Se supone que estoy grabando. El día de hoy vamos a hacer, em, vamos a recuperar un poco el tiempo que habíamos perdido, ese día que yo no estuve. Así que vamos a ver mm, varias cosas, vamos a repasar un poco lo anterior y vamos a quedar justos a donde deberíamos ir yendo. ¿Ya? Para lo cual traje tres ejercicios. Y estos tres ejercicios son una forma práctica de revisar las materias. Pensé en escribir un apunte, ya escribir definiciones y tal, pero nuevamente los apuntes que tienen ustedes son bastante precisos, aunque yo habría ciertas cositas que agregaría a esos apuntes que tienen y que las voy a mencionar aquí. No las agregué en este lugar porque aún así son como reinterpretaciones o tal. Bueno, primero lo primero, vamos a trabajar con un campo vectorial, ¿ya? Un campo vectorial en física es una cuestión que es importante, que tiene muchas interpretaciones y que es muy útil, ¿ya? A la hora de, bueno, trabajar en física. Es
por decirlo así, un espacio donde ocurren cosas. Uno de los campos vectoriales más conocidos es el campo gravitatorio o gravitacional, no sé muy bien cómo se llama. El, qué es lo que sería un campo vectorial? Su interpretación física. La interpretación física, a ver, quiero aclarar en primer lugar que yo soy matemático, estudio matemática y durante toda mi formación, tanto primero eh, básica y lisiana como luego profesional, mi desarrollo dentro del área de la física ha sido incluso pobre, ¿ya? Yo no sé suficiente física como para venir ahora a desarrollar un poco las ideas de la física, ¿ok? Pero lo que sí sé, voy a tratar de expandirlo un poco. Yo soy más bien un matemático puritano, se podría decir, ¿ya? De hecho, a mí me gusta más la matemática pura que la matemática práctica, porque la matemática práctica, aparte de que es más compleja en el sentido de que sube la complejidad porque las expresiones son más difíciles per se, ya no es lo mismo calcular la integral de x elevado al cuadrado que calcular la integral de el seno hiperbólico, ¿cierto? De x elevado al cuadrado, no es lo mismo, y esta va a parecer mucho más la naturaleza que una función de tipo parábola. Entonces, en ese sentido, prefiero la matemática eh, tal, porque me requiere menos cálculo y es mucho más teórica, mucho más de pensar en las propiedades que en la practicidad de la misma. Bueno, la cosa es que un campo gravitacional, entonces, partiendo de la idea de que no tomen como realmente cierto lo que voy a decir ahora, pero un campo gravitacional es más o menos, se suele identificar como si nosotros tuviéramos un punto que genera gravedad, ¿cierto? Un punto, y a este punto que uno le dibuja líneas, ¿ya? Esta es la interpretación más clásica. De hecho, uno se mete a YouTube y le van a dibujar esto que estoy dibujando yo ahora, en general. ¿Y qué, qué es lo que ocurre? Que cada punto alrededor de, imaginemos que esto está en un plano, ¿ya? Imaginemos que esto está en un plano, ¿cierto? Me quedó horrible el plano, pero bueno, cada punto, por ejemplo, si yo coloco un punto aquí, un punto P, este punto se va a ver atraído hacia el centro de masa del plano, ¿ya? Con una cierta velocidad. Como el punto está lejos, la velocidad con la que se le atrae al centro de masa es poquita. En cambio, sin embargo, los puntos de acá se van a ver atraídos más rápido, ¿ok? El campo gravitacional de la Tierra es una cuestión, voy a borrar esto, el campo gravitacional de la Tierra es una cuestión más o menos así. Yo, a ver si lo pongo rosado, pero ¿cuál es este color? Es una cuestión así. Nosotros tenemos aquí como imaginemos que este es el suelo. Ya, estamos en una colina, este es el suelo. Bueno, el campo gravitacional de la Tierra funciona así, atrayéndonos hacia abajo, como estamos acostumbrados, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros partimos desde acá arriba, entonces tomamos un objeto y lo soltamos, este objeto va a partir a moverse lentito. Y luego el objeto va a ir tomando, va a ir acelerando, es decir, va a ir aumentando su velocidad. Y si nosotros recordamos de la física, la velocidad es un vector. Y a mayor velocidad, este vector va a tener mayor rapidez. Y la rapidez es el módulo del vector. Es decir, el vector va a ser más grande. ¿Ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? A medida que nos vamos acercando al centro de la Tierra, ¿cierto? A medida que la fuerza de gravedad nos va atrayendo, eh, la, la, los vectores se van agrandando. Y así como funcionan los campos vectoriales, ¿ya? Son simplemente cada punto del campo es un vector. Eso desde una interpretación física, ¿ya? Pero desde una interpretación matemática, y que es lo que me gusta a mí, un campo vectorial no es nada más que una función f. Es una función f que va de Rn a Rn. Listo, tenemos un campo vectorial. Adiós interpretación, adiós el concepto de integral de línea como trabajo, adiós todo. Matemáticamente es una función de Rn. Y estas la hemos trabajado durante todo el curso. Durante todo el curso. No tiene nada nuevo que ofrecernos este tipo de funciones. Y esto es súper útil. ¿Por qué es súper útil? Porque podemos simplificar toda la interpretación
física, entre comillas, empírica, de lo que es un campo vectorial, para reducirla a una cuestión más sencilla que nosotros podamos trabajar. Y vamos a tratar de verlo así. No está bien del todo, porque esta rama de las matemáticas, lo que son integrales de línea y tal, surge a la necesidad de desarrollar toda esta teoría que tiene que ver con los campos vectoriales de la gravedad y tal, pero es un buen acercamiento teórico para trabajar las bases. Aparte de que este curso es un curso de matemáticas, no un curso de física, así que es bueno partir desde acá. Un campo vectorial en matemáticas se define como una función que va de Rn a Rn. Eso es un campo vectorial en matemáticas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es un campo vectorial conservativo? Un campo vectorial conservativo es un campo vectorial que cumple ciertas propiedades. ¿Ya? Hay distintas definiciones. Hay una que a mí me gusta bastante y es que, a ver, hay un tipo de definición que dice que un campo vectorial es conservativo si cumple una propiedad de una lista de tres que son equivalentes todas. Es decir, si cumple la primera, cumple la segunda, y si cumple la segunda, cumple la tercera. A mí me gusta esa definición en particular porque nos da tres maneras diferentes, tres formas distintas de obtener, de ver si un campo es o no es conservativo. Voy a tomar un poco de agua. Se dice campo conservativo a una función f tal que, bueno, una función f que va de Rn a Rn, tal que su integral de línea, es decir, su integral de f de p de p, su integral de línea eh, sea siempre la misma sin importar la trayectoria. ¿A qué me refiero con esto? Coloquemos un campo vectorial acá y coloquemos un punto A y un punto B, ¿ya? Para llegar al punto A y al punto B, nosotros podríamos ir directo. Podríamos ir por aquí, podríamos ir por acá, ¿cierto? De varias formas distintas de A a B. Bueno, un campo conservativo o potencial, también se conoce como campo potencial, es aquel que no importa por qué camino vayamos de A a B, siempre vamos a tener el mismo resultado. Y eso, que se llama la propiedad de la conservación, por eso es que se llama campo conservativo, es una cuestión súper útil y sumamente importante. Súper útil y sumamente importante. ¿Por qué? Porque luego esta propiedad aquí, a partir de un par de demostraciones matemáticas, nos va a ayudar a calcular de esta manera. Al tiro voy a explicar qué es ese phi de alfa de A menos phi de alfa de B. Nos va a ayudar a calcular de esta manera el valor de la integral de línea. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Bueno, esto de acá, este phi, se conoce como el potencial del campo conservativo. El potencial del campo conservativo hay que entender una cuestión más o menos así. Esta f, que recordemos que es nuestro campo conservativo, la vamos a igualar a yo voy a escribir así de esta manera, la vamos a igualar a un vector gradiente de una función, ¿ya? Es decir, esta función f es el gradiente, o sea, es un vector que está formado por derivadas parciales de otra función, ¿ya? Es decir, si nosotros encontramos esta función, la original, de donde viene esta f, ¿ya? Nosotros podemos desarrollar esta integral de línea simplemente de esta manera. ¿Y qué significa esto? Ya no nos importa cuál sea el camino, porque a nosotros nos importa el extremo inicial, o sea, el punto de aquí, y el extremo final, el punto de acá. No nos importa cuál sea el camino que tomemos para llegar, nos importa el punto inicial y el punto final, y nada más. Eso
es una de las propiedades más importantes y esa es la regla de las trayectorias, como se dice. No importa por qué camino vaya en un campo conservativo, su integral de línea va a ser siempre la misma. Y un ejemplo de campo conservativo es el mismo campo gravitacional que había mencionado yo anteriormente. ¿Por qué? Porque si nosotros, hay un ejemplo de internet que a mí me gusta bastante, que es súper útil para visualizar esto. Si nosotros colocamos una pelota acá, una masa, y la dejamos caer a una altura h por una rampla, o si bien tomamos una masa y la dejamos simplemente caer, esta vez no por no por una rampla, sino que por directamente botándola al piso, entendiendo la integral de línea como el trabajo que realiza la atracción gravitacional, como el trabajo que realiza la atracción gravitacional, entonces el trabajo que realiza esta fuerza gravitacional al mover la masa desde la misma altura, fijémonos, de un punto A, que es la altura de acá, hacia el punto B, que es la altura de acá, a ver, el camino de acá es en diagonal, ¿ah? Pero el camino de acá es otro camino. Y este camino siempre nos va a dar lo mismo. El trabajo que realiza la fuerza de gravedad se conserva. ¿Ya? No importando si voy bajando por una rampa, por muy inclinada que sea la rampa, o sea, por muy largo que sea el camino, estoy yendo de arriba abajo. El punto per se es el mismo, entendiéndolo de forma que arriba es un punto y abajo es otro punto. Estoy yendo de arriba abajo y el trabajo es el mismo. Esto sin considerar el roce, porque un campo gravitacional con roce no es conservativo, pero sin considerar el roce es conservativo. Entonces el trabajo que realiza la fuerza, la aceleración de gravedad a mi masa a traerle al piso es siempre el mismo. Y de hecho el cálculo no es difícil de hacer, el cálculo simplemente creo que nos da mgh, si mal no estoy. Y esta es, creo que se conoce como W, ¿cierto? Que es la energía del trabajo. Y no es otra cosa que la energía que tiene la masa cuando está acá arriba en reposo. Cuando la masa está acá arriba en reposo, ¿cierto? Si nosotros recordamos un poco, una masa en reposo arriba, su energía potencial, ¿cierto? No, bueno, sí, creo que sí, es su energía potencial. Su energía potencial arriba es mg por m de su masa por su altura por g. Eso lo aprendimos en el liceo. Y recordemos que el trabajo es cero porque no está realizando trabajo. Y recordemos que hay como que tiene que haber un intercambio por la ley de conservación de masas, tiene que haber, o sea, perdón, por la ley de la conservación de la energía, tiene que haber un intercambio entre el trabajo y la energía potencial. Entonces, al llegar acá abajo, al pasar de A a B, entonces todo esto que era energía potencial se tiene que transformar en trabajo. Entonces por eso es que el trabajo abajo, en el punto B, se transforma en mg por h. Y eso se puede desarrollar con una integral de línea. Y es lo mismo si yo la tomo de arriba y la lanzo hacia abajo, que si yo lo lanzo por una pendiente. El trabajo se sigue manteniendo. Y eso es algo, entre comillas, como bonito de los campos vectoriales conservativos, que tienen esa propiedad. Otra propiedad bastante interesante, y tiene todo el sentido del mundo, conociendo esta propiedad acá, entendiendo esta propiedad acá, es que si tenemos una curva, se conocen como curva Jordan cerrada, es decir, si tenemos esto acá, una curva Jordan cerrada sería, por ejemplo, una circunferencia. Si tenemos una curva Jordan cerrada, que tiene mismo punto de inicio y mismo punto final, entonces el trabajo o la integral de línea de esa curva en ese campo vectorial conservativo es cero, ¿ya? Porque parte en A y termina en B, pero A es igual a B. Y si A es igual a B, en esta función de acá, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar el potencial de la curva evaluada en A menos el potencial de la curva evaluada en B, pero B es igual a nada. Entonces menos el potencial de la curva evaluada ¿qué dije yo? En A también. Y bueno, ¿qué era A? A es, A es, ah, me confundí un poco. Pero bueno, ¿y qué es esto? Ambos términos son iguales. Y cuando tenemos dos términos iguales que se están restando, me da cero. Entonces, no importa, aquí yo me puedo dar una vuelta, o sea, ir y volver y el trabajo sería lo mismo. Esto, o sea, el trabajo sería cero.
Esto en un campo gravitacional sería como, podríamos decir, la idea del péndulo, ¿ya? Si nosotros tomamos el péndulo y hacemos que el péndulo vaya de aquí hacia acá, pendule de aquí hacia acá y luego se devuelva, en realidad nos basta con medio siglo, como que el péndulo hiciera así y ya está. De hecho, que el péndulo haga así, esté en esta altura, luego gire para acá y llega a esta altura y estando en la misma altura, ese péndulo va a haber hecho una vuelta completa, una, entre comillas, curva de Jordan cerrada, porque va a ir de esta altura máxima a su altura mínima, luego va a volver a subir a su altura máxima. Y en ese caso, el trabajo va a ir de cero, cuando esté acá abajo va a pasar al máximo, y cuando vuelva a subir, va a volver al mínimo, a cero, el trabajo. Y tiene sentido si nosotros calculamos la integral de línea como una única ondulación de aquí hasta acá. ¿Ya? Sabemos que el trabajo nos va a dar cero y la integral de línea nos apoya. ¿Por qué? Porque el campo gravitacional es conservativo. ¿Se entiende? Yo sé que es complicado porque esta es la interpretación física, pero ¿se entiende? Aparte, yo no sé mucha física, entonces trato de hacer lo que puedo con lo que tengo. Ya, perfecto, gracias, Carlos. Voy a borrar los dibujos y vamos a trabajar un poquito. Bueno, ahí dejé las propiedades, creo que están bastante bien. Aún me quedan cosas en el tintero por decir, pero las vamos a ir viendo después. Ya. El primero dice, determine el potencial del campo vectorial de la función f, tal que f es esa función de ahí. Eh, bueno, lo primero que necesitamos es, a ver, el potencial de una función que era que era esta phi que yo había definido, ¿cierto? Y recordemos, a ver, recordemos que este f de aquí lo podemos definir como el vector gradiente de phi igual a f, ¿ya? Entonces, si nosotros recuperamos este vector gradiente, vamos a obtener esta función phi. Este phi es el potencial del campo vectorial, pero este phi es el potencial del campo vectorial cuando el campo vectorial es un campo potencial o conservativo. Llamémoslo conservativo, llamémoslo potencial, da un poco lo mismo. Lo vamos a llamar campo potencial ahora, o campo gradiente, perdón. También se conoce como campo gradiente, no campo potencial. Error mío. Lo podemos llamar campo gradiente o lo podemos llamar campo conservativo. Ya son lo mismo, porque tienen las mismas propiedades. Llamémoslo campo gradiente, llamémoslo campo potencial, o sea, conservativo. Eh, Primero tenemos que ver si cumple esas propiedades. Y de antemano, lo adelanto que sí, pero después vamos a ver por qué cumple eso. Tiene que ver un poco con el rotacional, que bueno, el rotacional no lo hemos definido, pero tiene que ver un poco con eso. Ya. Entonces, este ejercicio nos pide determinar el potencial de este campo vectorial. ¿Qué hacemos nosotros para determinar un potencial de un campo vectorial? Hacemos lo siguiente. ¿Qué sería? Bueno, phi sería una función phi de x, y, z, ¿ya? Porque, a ver, phi está definida, phi suele estar definida de Rn, de hecho, de un subconjunto de Rn, pero dejémoslo como de Rn a R, ¿ya? Así suele estar definida phi. Entonces, el potencial de este campo vectorial sería x, y, z igual a una función tal que la derivada parcial, fijémonos, tal que la derivada parcial de phi sea igual a esto, es decir, aquí vamos a tener como una suerte de sistema de ecuaciones, tal que eh, de phi en dx sea igual a x al cuadrado, tal que, o sea, y la derivada parcial de phi en y sea igual a y al cubo, y que la derivada parcial de phi en z sea igual a z cuadrado. O sea, ese va a ser nuestro potencial. Y si sabemos cómo resolver estas ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales de ordinarias de primer orden, o sea, no son ordinarias, son ecuaciones diferenciales, pero en variable, eh,
ay, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, Ecuaciones diferenciales, dejémoslo así. Si sabemos resolver estas ecuaciones diferenciales, nos vamos a dar cuenta que no existe un único potencial. De hecho, existen infinitos potenciales. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué hacemos nosotros para hallar esto? Bueno, nosotros lo que hacemos es lo más sencillo y lo que más vamos a ocupar recurrentemente en este curso es un método que se llama método de variables separadas, que es un método para encontrar esto, porque nosotros ahora lo que queremos encontrar es esta función phi, pero esta función phi va a estar compuesta de varias, como por decirlo así, subfunciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, vamos a calcular o sea, vamos aquí como, entre comillas, perdón, pasar multiplicando el diferencial de x y por una cuestión visual vamos a escribir este diferencial. En vez de como un diferencial parcial, lo vamos a escribir como un diferencial normal de toda la vida. Entonces vamos a reescribir esto de la siguiente forma. Vamos a reescribir esto como diferencial de phi en diferencial de x o derivada de phi respecto a x igual a x al cuadrado. Ya no está en derivada parcial, lo vamos a escribir como derivada normal. ¿Para qué? Para ocupar el método de variables separadas. Entonces nosotros vamos a escribir aquí derivada de phi igual a x al cuadrado derivada de x. Y ahora lo que nosotros hacemos, entre comillas, es llegar y chantar una integral indefinida. ¿Ya? Chantar una integral indefinida. Entonces, ¿qué nos va a quedar? De este lado nos va a quedar la integral diferencial de phi igual a la integral de x elevado al cuadrado diferencial de x. De este lado de acá, fijémonos que aquí hay como un 1 imaginario que no estaba, que es que el 1 que está multiplicando el diferencial de phi. Entonces de este lado de acá, esta integral indefinida nos va a quedar, lo voy a escribir arriba con otro color, nos va a quedar como phi igual, esto aquí estamos integrando respecto a phi, por lo tanto nos va a quedar phi igual, aquí tenemos x al cuadrado diferencial de x y este x al cuadrado diferencial de x, si mal no estoy, nos queda x al cubo sobre 3, ¿cierto? Sí, así nos queda. Phi igual a x al cubo sobre 3 más una constante c, ¿ya? Recordemos que son derivadas parciales, ¿ok? Aquí encontramos la primera phi con esta constante c, pero esta constante c, como estamos derivando en derivadas parciales, va a ser una constante c que va a depender de y va a depender de z. Es una constante c que depende de i y de z. ¿Por qué? Porque no hemos recuperado ni esta ni esta. Así que recuperémosla. Bueno, realizando el trabajo un poquito más rápido, ¿cierto? La de acá vamos a obtener que phi es igual a i elevado a 4 sobre 4 más la constante c que va a depender de x y de z. Y de acá vamos a obtener que phi es igual a i elevado, no, z elevado a 2, no, elevado a 3 sobre 3 más la constante c que va a depender de eh, x y de y. Esto era un y, por cierto. Y. Muy bien. Finalmente juntamos todas las expresiones. Juntando todas las expresiones, vamos a ignorar por un momento las constantes, porque esta constante de aquí va a ser la suma de estas dos expresiones. Ya la suma de, lo voy a escribir aquí con amarillo. Esta constante la podemos considerar la suma de esta expresión con la suma de esta expresión más otra constante c. Pero lleguemos a esta c2 a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, el resultado final, lo voy a hacer con negro, aquí nos va a quedar que esto va a ser x elevado a 3 sobre 3 más y elevado a 4 sobre 4 más z elevado a 3 sobre 3, bueno, más 0. Dejémoslo como más 0. Aquí nosotros podemos escoger la constante. ¿Por qué podemos escoger la constante? Porque estamos determinando uno de los infinitos potenciales que puede tener este campo vectorial. Este campo vectorial puede tener infinitos potenciales.
La cuestión es que finalmente hemos recuperado el potencial del campo vectorial, uno de ellos, ¿ya? El que nos va a servir en esta ocasión, no nos piden especificar, ¿ya? A veces en esta clase de ejercicio nos podrían decir, determine el potencial del campo vectorial tal que el potencial evaluado en cierto punto nos dé un valor, entonces ahí lo ajustamos con la constante, pero en este caso no nos están pidiendo. De hecho, una de las formas más correctas de determinar este potencial sería escribir toda esta presión más C, donde C es una constante arbitraria, que sería una constante que necesitaríamos, ¿ya? ¿Cómo se llama? El potencial de la función. Y este C sí es un real, ¿ya? Este sí es una constante. Este C de acá no era una constante, y este C de acá tampoco, y este C de acá tampoco era una constante, per se, porque dependía de otras variables. Pero finalmente, este de aquí, este sí es una constante. Entonces, así se determina el potencial de un campo vectorial, ¿ya? Cuando es un campo conservativo. Nosotros asumimos que ese campo era conservativo, lo podríamos demostrar, pero lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a hacer en el ejercicio 3. ¿Se entiende? Oh, me chanto y me da sueño. No sé si se entiende de ahora o de delante. Si no se entiende, repetimos. Vamos con el siguiente. En el siguiente nos piden calcular la integral de línea de esto. O sea, bueno, esto es una integral de línea. Esta es la notación general de una integral de línea. Con C, la línea, ¿cierto? Igual a alfa de t igual a esta línea de acá, ¿cierto? Y lo t va de 0 a 2pi. ¿Se entendió mejor que la clase? Qué bueno que haya sido así. Pero probablemente haya sido así porque ya tenían el conocimiento previo de la clase y quedó un borrón así. Es como un boceto. La profesora dibujó un boceto así como muy difícil de entender y yo lo terminé como de dibujar y que ya se entendiera la idea. Pero muchas gracias al aporte de la profesora, porque si no, yo creo que no se hubiese entendido nada. Esta materia es compleja, ¿eh? Esta materia es bastante compleja. No es lo que más me complejizó a mí cuando cursé este curso, pero sí admito que es más compleja de lo normal. Eso mismo, se complementó. Bueno, esa es la idea al final de la identidad. Me alegra que haya sido así, la verdad. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer así? Bueno, esta es una notación usual de la integral de línea. Yo la detesto, personalmente yo detesto esta notación usual de integral de línea. Prefiero la notación que habíamos visto anteriormente, esa que era f de p de punto de p. Yo prefiero mil veces esa notación que esta notación de acá, pero suele ser la notación con la que se colocan estos ejercicios. Bueno, aquí hay algo interesante. Nosotros nos vamos a fijar y vamos a identificar. Tengo destacador. Sí, este es destacador, ¿no? No. Ya, nosotros vamos a identificar. Bueno, vamos. Perdón. Sí. Vamos a identificar esto de acá. El de los diferenciales. ¿Por qué vamos a destacar los diferenciales? Porque con los diferenciales nosotros vamos a escribir la función que se supone que es nuestro campo vectorial. Ya la función es la siguiente. Va a ser f de x, y, z. ¿Por qué x, y, z? Porque tenemos diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Es una función que va de R3 a R3. Y esta función va a ser igual a x y al cuadrado, que es la primera componente, x y al cuadrado, coma, en la segunda componente, coseno de x y, coseno de x y en la tercera componente, x
z al cuadrado menos z cubo. Esa de aquí es nuestra, esta de aquí es nuestra función, ¿ya? Y esto la verdad es que es bastante útil. Esto es bastante útil, porque con esta función de acá, nosotros podemos recuperar esta estructura de acá y calcular la integral de línea, porque esto es una integral de línea, con esta forma de calcularla acá. Hay varias formas distintas de calcular esta integral de línea, eso es algo bastante bueno. Otra de las formas es ocupando la estrategia que habíamos conversado. Si este de acá, si este f ¿cómo es que había dicho? Se me fue. Un campo vectorial conservativo, o gradiente como se conoce, entonces nosotros lo que podemos hacer es, independiente del recorrido, calcular el potencial de la función, encontrarlo, y con el potencial realizar esta integral de línea. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué fue lo que dije? Recordemos que esto, cuando f es conservativo, es lo mismo que el potencial evaluado en el punto de inicio de esto, más, o sea, menos, perdón, menos el potencial evaluado en el punto de término. No, al revés. El primero el punto de término y luego el punto de inicio. Perdón. Sí, primero el punto de término y luego el punto de inicio. Obviamente, pues es una integral. Entonces, ya, la clase anterior ya lo calculamos de esta forma, de la forma directa. Ahora vamos a calcularlo ocupando el potencial. Entonces vamos a devolvernos un poco el ejercicio anterior y vamos a volver a calcular el potencial. Lo único que tenemos que hacer para calcular el potencial es como que desderivar, resolver una ecuación diferencial de cada una de las componentes. La primera componente es la componente en X, entonces desderivamos la componente en X. Nos va a quedar que el potencial, a ver, desderivar, esa expresión que estoy ocupando, no existe. Por favor, no la ocupen con la profesora. Y que la profesora, por favor, no me escuche. Pero vamos a entender como desderivar el término de como de deshacer la derivada, ya que más técnicamente sería resolver una ecuación diferencial. Pero prefiero decir desderivar que resolver una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a tener esta expresión, ¿cierto? Y la vamos a desderivar. Imaginemos que el término de desderivar existe. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, esto nos va a quedar, la primera es en X. Esta es una derivada parcial en X. Esto, reescribámoslo aquí. Esto es la derivada parcial del potencial con respecto a X. Por lo tanto, tenemos que integrar con respecto a X. Esta expresión de acá. La integramos con respecto a X y nos va a quedar como X al cuadrado y al cuadrado partido por 2, más la siguiente expresión, coseno de xy, a ver, esto es con respecto a y. Me voy a ayudar un poquito acá, que no sé por qué me está costando. Coseno de xy, esto vamos a calcular la integral de coseno de xy diferencial de y. Vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamar a xy igual a u y de, o sea, coseno de y, no, de xy igual a u y de y, x de y igual a de u, porque derivo con respecto a y, ¿sí? Y finalmente me queda que de y es igual a de u sobre x. Perdón, tuve que hacer ese cambio de variable. Entonces de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de coseno de u sobre x. Y esta x, para esta integral, se considera constante, así que la puedo sacar fuera. Y me va a quedar 1 sobre x de la integral de coseno de u de u. Y este coseno de u es lo mismo que menos seno, ¿cierto? O es seno, la integral de... Yo derivo seno. Sí, es seno. Entonces me va a quedar 1 sobre x seno de u. Si mal no estoy. 1 sobre x seno de u, o lo que es lo mismo, 1 sobre x seno de xy. Sí, ahí está bien.
Entonces, la segunda componente es 1, bueno, lo podemos escribir así, seno de xy sobre x. Y la tercera componente integramos con respecto a z. Nos va a quedar x z cubo sobre 3 menos z4 sobre 4. Aquí va un más, aquí va un más. Y aquí podríamos sumar una constante cualquiera, pero aquí, sea cual sea la constante que tengamos, después, cuando apliquemos esta fórmula, una de las constantes va a quedar así como positiva y la otra va a quedar negativa. Entonces se van a simplificar, ¿ya? Cuando apliquemos esta fórmula. Voy a dejar la constante puesta para que lo veamos. Pero a la moraleja que vamos a llegar es que cuando realicemos este cálculo del potencial, nos vamos a hacer que la constante sea cero, porque al final la constante igual se va a eliminar. Entonces, vale lo mismo un potencial con constante cero que un potencial con constante lo que queramos. Entonces, como va a ser lo que queramos, lo colocamos cero sin ningún problema. Voy a bajar un poquito para arreglar esto. Bueno, necesitamos también revisar esto de acá. Necesitamos el alfa de B y el alfa de A. El alfa de B es cuando t es igual a 2pi. Cuando t es igual a 2pi, coseno de 2pi es, a ver si me pueden ayudar, ¿cuánto es coseno de 2pi? Coseno de 2pi es, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Entonces, alfa de 2pi es igual a 1,0, menos 1. Y alfa de 0 es igual a coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y seno de pi es menos 1. ¿Ya? Aquí tenemos alfa de 0 y alfa de 2pi. Entonces, procedamos ahora a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que esto es el potencial de, primero, alfa B. Alfa B es este de acá, este de aquí de acá es alfa de B, que no es otra cosa que 1,0, menos 1. O sea, 1,0, menos 1, y esto menos el potencial de alfa A. Y el potencial de alfa A es 1,0, menos 1. ¿Y cuánto es el potencial de 1,0, menos 1? Bueno, lo calculamos acá. Esto de aquí me va a dar 0, esto de aquí me va a dar 0, y aquí esto me va a quedar 1 menos 1 al cubo es menos 1, así que menos un tercio, menos un tercio, menos un cuarto. Y esto menos, a su vez, 1,0, menos 1, bueno, va a ser lo mismo, ¿cierto? Menos un tercio, menos un cuarto. Y aquí, si nos damos cuenta, el potencial final nos dio 0. ¿Por qué nos dio 0? ¿Por qué nos dio 0? Porque, y aquí yo hice cálculos de más, era para ver si estaban atentos, si me detenían en algún momento, no alcanzaban a hacerlo. Nos dio 0 porque esta curva de acá es una curva cerrada de Jordan, ¿ya? Esta curva, de hecho, es una circunferencia. La vamos a graficar en GeoGebra para verla, pero es una circunferencia. Es una circunferencia que está levantada una unidad. O no, está bajada una unidad, ¿ya? En vez de ser una circunferencia en el plano XY, es una circunferencia en el plano que está una unidad debajo del XY. Y una circunferencia, como había dicho, de hecho, es una curva de Jordan cerrada, porque bueno, cuando la circunferencia obviamente parte en un punto, se da la vuelta completa y termina en el mismo punto, que fue lo que pasó, la circunferencia es una superficie cerrada, ¿ya? Y como este campo de acá es conservativo, ¿ok? Como es conservativo, entonces la integral, cuando teníamos dos puntos iguales, daba la vuelta completa, nos daba 1. O sea, perdón, 0. Porque
íbamos de un punto al mismo punto, solamente que nos dábamos la vuelta completa. Pero por la ley de las trayectorias, darse la vuelta completa es lo mismo que quedarse quieto ahí, no moverse. Ya, por eso es que no daba cero la integral. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos a borrar, vamos a mostrar la curva en GeoGebra, porque si no después termina siendo un mentiroso o algo similar, o peor. Aparte no está de más ver una linda curva de Jordan en GeoGebra bien gráfica. ¿Ya? Eh, ya, este sería. Eh, Abro paréntesis. Yo sé que no estoy mostrando, lo muestro al tiro. Coseno de t, coma, seno de t, coma, menos 1. Ya, ahí está. Eh, Ahí estoy mostrando. Caray. Como podemos ver, aquí abajito está la circunferencia, ¿ya? Bueno, yo en la ecuación le coloqué -1, pero es que en lo que tenemos en el archivo, tenemos coseno de pi, y coseno de pi es -1, ¿ya? Le coloqué coseno de pi simplemente para tratar de confundir y que no se notara tan rápido que era una circunferencia. Pero es -1 finalmente, el valor del coseno de pi. Entonces ahí tenemos la circunferencia. Si nos fijamos como tener un donut, como una dona, así pero muy flaca, con un agujero muy grande. Y bueno, eso es porque una circunferencia y porque la textura de la línea de la circunferencia es un poco gruesa. Y si nos fijamos una curva Jordan es cerrada. ¿Por qué es cerrada? Porque sea cual sea el punto de partida, si nosotros damos la vuelta completa y volvemos al punto de... O sea, si sea cual sea el punto de partida, si damos la vuelta completa, volvemos al punto de partida. Esta es una curva de Jordan cerrada. Aparte de Jordan, porque esta es de clase C infinito. Se puede derivar infinitas veces. Es suave, es extremadamente suave. Bueno, vamos a ver el último ejercicio. Eh, ya, ya. El último ejercicio. Este es largo, pero creo que va a ser entretenido. Dice, determine si el campo vectorial F es un campo conservativo. Calcule el potencial de F para luego dar con la integral de línea, donde la línea es esta polinómica que va desde el 0,0 hasta el 2,8. Muy bien. Primero, determinar si el campo es conservativo. Aquí ya no lo vamos a asumir y lo vamos a determinar. Y lo vamos a determinar a través del método del rotacional. ¿Qué es el rotacional? El rotacional de una función es lambda cruz, o se suele definir como lambda cruz el campo vectorial, ¿ya? Y esto es igual, bueno, a hacer producto por cruz, ¿cierto? Y j, que se suele escribir con tongo, k, de la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto bueno, aquí es de R2 a R2, así que eh, menos de R2 a R2, así que no podemos ocupar el rotacional porque el rotacional es para tres componentes. Lo que vamos a hacer es otra cosa. Para ver que esto sea un campo conservativo, entonces, lo que tenemos que hacer es ver si cumple las propiedades del campo conservativo, ¿ya? Una de las propiedades del campo conservativo es que la integral de A a B por dos caminos distintos sea la misma.
la integral de A a B por dos caminos sea la misma. ¿Ya? Entonces, vamos a probarlo. No, es que, de hecho, es que la integral de A a B por cualquier camino sea la misma. Eso, esa forma no nos va a servir. Lo que pasa es que lo que ocurre, que el rotacional era un buen método y esto estaba pensado para hacerse con rotacional. Mm. Me equivoqué yo al escribir el ejercicio al final. Bueno, eso pasa cuando uno termina de hacer la ayudantía a las 2 de la mañana. Ay, error mío. Ya, a ver, déjenme pensar qué otro método podemos ocupar para ver si este campo es conservativo. Bueno, se le dirá que este campo es conservativo. Hoy estoy recordando un teorema y es que la derivada, a ver, voy a, quiero, un momento por favor, voy a revisar el teorema para no chamullar. Esto simplemente lo edito. Exacto. Un momento por favor, vamos a revisar el teorema para poder hacerlo. Ya, muy bien, ya lo encontré. Perdón por la demora. Volvemos. Ya, el teorema dice lo siguiente. Si este campo de acá, si este campo vectorial es, ¿cómo es que se llama? Si este campo de acá es conexo o simplemente conexo, ¿qué significa? A ver, es una definición topológica, es un concepto un poco complejo. Entendamos simplemente conexo como que si esto de acá va a formar un conjunto y este conjunto no tiene hoyos, ¿ya? Es un conjunto así. No es como que sea un conjunto como una donut. Un conjunto como una donut, donde los valores son los que están acá adentro, ¿cierto? Estos son los valores de este conjunto. Este conjunto no es simplemente conexo porque tiene un hoyo, tiene un agujero. O sea, si yo me coloco aquí, un punto acá, y yo coloco un punto acá, y trazo un camino, el camino se sale del conjunto. Este se llama, este conjunto no es simplemente conexo, o conexo directamente. En cambio, si yo coloco, por ejemplo, un moco, una mancha así, y no le coloco agujero, este conjunto sí es simplemente conexo. ¿Ya? Bueno, realmente no tampoco, porque si yo me puedo colocar aquí y acá, y paso por afuera, pero en cambio, si en vez de tener así como manchas así, que sean cóncavas, yo puedo tener así como una circunferencia, por ejemplo. Y aquí en este caso, ya este es simplemente conexo, porque puedo unir los puntos y simplemente no lo tengo agujereado. ¿Ya? Eso es como lo importante de un conjunto simplemente conexo o conexo. Entendámoslo así, simplemente como que no está agujereado. Bueno, si yo tengo un conjunto que no esté agujereado, es decir, que sea simplemente conexo, y además tengo que, supongamos que esta función de aquí es L y esta de aquí es M, y además tengo que la derivada de L respecto a I sea igual a la derivada de M respecto a X, si yo tengo esto de acá, entonces voy a obtener, entonces el campo vectorial va a ser un campo conservativo, si es que tengo eso. De lo contrario, el campo no es conservativo. Así que vamos a ver si ocurre eso. Bueno,
Para ver eso, vamos a definir esta como L, vamos a definir esta como M y vamos a calcular. Bueno, la derivada de L con respecto, la derivada de L con respecto a I es igual a 4xy. Y la derivada de M con respecto, la derivada de M con respecto, la derivada de M con respecto a, a X es y no, a ver, con respecto a X. Sí, es y, no, menos y seno de X. Ahí sí, es menos y seno de X. Y bueno, claramente no son iguales, ¿ya? Claramente la derivada de L con respecto a I es distinta de la derivada de L, de M, perdón, con respecto a X. Claramente son distintas. Entonces, determina si el campo vectorial es un campo conservativo. No, no lo es. No es un campo conservativo. Luego calculemos el potencial de F. Se puede calcular el potencial de F aún no siendo un campo conservativo. ¿Ya? El potencial de F va a ser, déjame borrar acá. El potencial de F va a ser simplemente, bueno, hacer lo que veníamos haciendo, ¿cierto? Calcular la integral con respecto a X de esta función. La integral con respecto a X me va a quedar X al cuadrado y al cuadrado, más la integral con respecto a Y de esta función. La integral con respecto a Y sería Y elevado al cuadrado coseno de X partido por 2. Bueno, esto es igual al potencial, más alguna constante C, ¿ya? Y hemos calculado el potencial. El potencial ya lo hemos calculado 2 veces, sabíamos cómo hacerlo. Bueno, finalmente, y lo que hay que hacer ahora es dar con la integral de línea, donde tenemos este recorrido que va desde el 0,0 hasta el 2,8. Ahora ya no podemos llegar y aplicar el teorema de arriba, porque el teorema de arriba solamente se ocupa para campos conservativos. Y sin embargo, este no es un campo conservativo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es parametrizar esta línea. ¿Cómo parametrizamos esta línea? Bueno, si nosotros decimos que x es igual a t, entonces y es igual a t al cuadrado. Y tenemos que alfa de t, perdón, al cubo. Entonces tenemos que alfa de t es igual a... ¿cómo es esto? Alfa de t es igual a... Así, t, t al cubo. Tenemos nuestra línea parametrizada. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos la integral. La integral es la integral, primero la vamos a plantear así, de c, de la función f de p por dp. Y la integral de línea, aplicando el teorema que vimos la sesión pasada, que vieron al menos conmigo, es lo mismo que la integral de t0 hasta t1 de f de alfa t, producto punto, la derivada de alfa con respecto a t, diferencial de t. ¿Ya? Así que vamos a obtener esto. Necesitamos la derivada de alfa t. Y esa es facilita, inmediata, es 1,3t al cuadrado. Y ahora calculemos cuánto nos da esto, o sea, cómo nos va a quedar. Bueno, tenemos que reemplazar t y t al cubo en estas coordenadas de acá. Nos va a quedar
la integral de 2t t a la 6, coma, 2t a la 6, coma, t a la 6, no, t a la 3, coseno de t, producto punto, 1,3t al cuadrado, diferencial de t. Y esto de acá, lo voy a empezar a trabajar acá abajito. Ah, y los límites de integración. Bueno, los límites son desde el 0,0, es decir, cuando t es igual a 0, y en el 2,8, es decir, cuando t es igual a 2, sea de 0 a 2. Entonces, trabajamos la integral, nos va a quedar la integral, me quedó fea esa integral, mucho mejor, la integral de 0 a 2, ¿de qué expresión? Bueno, de la expresión t a la 7 por 1. Así que nos va a quedar 2t a la 7 por 1, 2t a la 7, más, aquí nos va a quedar t a la 5, 3t a la 5 coseno de t, más 3t a la 5 coseno de t, diferencial de t, ¿ya? Y al final simplemente calculamos esta integral. Y esta integral no es tan sencilla, no es tan sencilla, no es tan inmediata. Esta integral no es tan sencilla, no es tan inmediata, pero lo que podemos hacer es separar esta integral en dos integrales. La podemos escribir como la integral de 0 a 2 de 2t a la 7 diferencial de t, que eso es fácil de calcular. Y aquí la parte un poco más compleja, que es la integral de 0 a 3 no, de 0 a 2, perdón. Aquí le voy a colocar un 3, voy a sacar ese 3 de ahí, de t a la 5 coseno de t, diferencial de t. ¿Ya? Y aquí, en esta integral de acá, que es un poco más compleja, tenemos que hacer lo que hicimos la vez pasada. Una de las formas de calcularla sin recurrir a una calculadora es, y sin saber cómo la fórmula que tiene esta expresión, es hacer la técnica a la vaca, para ir bajando el grado a t. Hacemos la técnica a la vaca todo el rato hasta que bajamos el grado de t a 0 y nos queda una integral coseno de t o seno de t. No sabría muy bien si nos queda coseno de t o seno de t. Pero tenemos que hacer eso todo el rato. Ya, esa es una de las formas, y una forma quizás no muy eficiente, pero correcta. Y finalmente, el resultado nos va a dar bueno, lo que nos tenga que dar, la integral de línea. ¿Ya? Y con eso, eso fue la clase de hoy. Con eso terminamos. Eh, ¿Qué le pareció la clase de hoy, Carlos? Voy a dejar de grabar.